Chingus, seguramente habrán visto esta foto y se habrán llorado todo, ¿no? Se trata de un niño de 4 años que salió en un programa de televisión en Corea del Sur. Y lo que dijo, y la forma en que dijo, realmente nos hizo llorar a todos. Yo vi la escena como 5 veces y lloré todas las veces. Muchos chinchingos me consultaron de qué se trataba este programa y me pidieron que les explicara un poco el contexto. Así que les voy a contar todo, porque también soy fan de este programa. Repasemos. Este es un programa del canal A que, en coreano se titula 금쪽 같은 내 새끼 y significaría algo así como mi hijo o hija de oro. Es un programa en donde usualmente los padres y madres se presentan frente a un panel en donde hay una psiquiatra muy famosa, mediática, que se llama Oh Eun-young. Ella es especialista en educación de niños y niñas y, le plantean un problema con su hijo o hija. Los conflictos que se plantean son muy variados. Por ejemplo, chicos que son violentos o que no pueden adaptarse socialmente o que presentan conductas inexplicables, entre tantos otros problemas. Entonces van a este programa y la producción graba la vida diaria de la familia durante bastante tiempo. Después en el estudio miran juntos las grabaciones y la especialista analiza la situación y aconseja a los padres. De eso se trata el programa. Hola, soy Ginny, gracias por estar aquí en Ginny Channel. Te invito a que puedas suscribirte al canal con la campanita. En este caso fue un programa muy particular, porque no solo se presentaron los padres, sino la abuela paterna. Resulta que el matrimonio tiene un niño de 4 años y una beba de 6 meses. Y trajeron el caso porque su hijo mayor a veces se ponía violento. Ese es el problema que plantearon y por el cual vinieron a este programa. Entonces, empezaron a ver el registro que había hecho la producción grabando su vida diaria. Contexto de la familia. La abuela y el matrimonio con los chicos vivían en el mismo complejo, pero en diferentes pisos. Los padres salen a trabajar temprano y a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la abuela se queda a cargo del cuidado de los chicos, además de otras labores de la casa. Se imaginarán que es demasiado trabajo para una señora mayor, quien también tiene muchos problemas de salud. La abuela varias veces expresó su cansancio y que no podía más, pero los padres no le hacían mucho caso. Inclusive estaban pensando en aumentar la familia y tener un tercer hijo, imagínense. Cuando regresaban del trabajo, ambos padres estaban súper cansados y se les hacía difícil jugar con su hijo mayor. Y este niño de 4 años, como quería jugar naturalmente con los padres, a veces se ponía fastidioso y terminaba recibiendo un reto. La especialista puntualizó que si bien no había dudas de que los padres amaban a su hijo, mentalmente habían delegado la tarea de la crianza del niño en su abuela, algo que corresponde exclusivamente a los padres. Hubo algunos segmentos que realmente nos rompieron el corazón, por ejemplo cuando la madre juega con su hijo y le dice cosas muy negativas, innecesarias, fuertes, que no corresponderían. Por ejemplo, le pregunta a ver qué le gusta más, dibujar o estudiar, y cuando el niño le dice dibujar, como lo haría la mayoría de los chicos, le cuenta que él es un mal estudiante. O que él no va a poder ir a estudiar a la universidad de arte porque la carrera es muy costosa y ella no tiene dinero, y que ese lugar es para personas lindas y que él no lo es. O sea, realmente inentendible esas expresiones. Entonces la especialista le preguntó por qué le había dicho todo eso. Y la madre le contestó que fue para que su hijo sea más fuerte, que no quería criarlo débil y que creía que de esa manera lo fortalecería emocionalmente. Y la profesional le hizo entender que definitivamente esa no es la forma, que su amor no estaba bien dirigido. Y se vino el momento matador, ¿no? Cuando el niño habla de lo que tiene en el corazón. La voz que sale de un elefantito le preguntó ¿qué es lo que él más quería? Entonces dijo que eran mamá, papá y abuela. Le preguntó con quién le gustaba jugar más. Se queda pensando y dijo que no sabía porque en realidad no jugaban con él, que él estaba aburrido, que de su papá lo que más esperaba era que lo llamara bonito, que le tenía miedo cuando se enojaba. Y con respecto a su mamá, y ahí vino la parte más conmovedora, dijo que sentía que su mamá no lo quería, que no jugaba con él. Y claro, en un momento se emociona tanto, que llora mirando para abajo y hace así, intenta consolarse. No. Además tiene esa forma de hablar en coreano que es muy tierno, bien de pronunciación de niños, pero con la madurez de un adolescente. Esa fue una combinación demasiado emotiva.
En el estudio todo era un mar de lágrimas, los panelistas, la especialista y por supuesto los padres y la abuela. El especialista como que los ubicó a los padres, que en realidad los problemas que presentaba su hijo era debido a la falta de tiempo de calidad con él. Que los padres debían hacerse cargo de la crianza de los hijos y que la abuela también necesitaba un descanso. Bueno, en la última parte del programa la madre hace cambios, decidió cerrar un día el negocio que tenía y quedarse en casa con sus hijos y a su vez darle un poco de descanso a la abuela, un día franco. También se descubrió por qué la madre era tan poco demostrativa. Es que había tenido una infancia muy difícil con padres que se separaron cuando era muy niña y estuvo como de un lado a otro y precisamente no pudo recibir el amor de su madre. O sea, no había aprendido lo que era dar amor y ser una madre amorosa. Entonces empezó a poner en práctica todos los consejos que le dio el especialista, como por ejemplo mirarse al espejo y practicar qué decirle a su hijo expresándole el cariño. Y aparecen imágenes de ellos jugando y pasando tiempo juntos. Y el especialista le había dado una esperanza, que si hacía todo lo que tenía que hacer, bueno, el niño podía recuperarse. Bueno, sé que este caso se viralizó muchísimo, vi comentarios que decían inclusive que querían adoptar a este niñito. Pero bueno, este es el contexto completo y lo cierto es que son casos que nos hacen reflexionar en la enorme responsabilidad y privilegio de ser padres, ¿no? Y cómo los niños, por más chicos que parezcan, perciben todo. Y que muchas veces las conductas que presentan los chicos tienen que ver con el vínculo con los padres. Bueno, Cinchingus, también muchos me consultaron sobre el link del programa completo. Está en coreano, pero si lo quieren ver, les dejo en el primer comentario mío ahí abajo. También dejen ustedes sus comentarios, a ver qué les pareció este momento tan emotivo. Gracias por estar. Cuídate, que eres súper valioso o valiosa. Te quiero, 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요. But if I lay down